Hola a todos, bienvenidos a una nueva ayudantía de análisis de procesos químicos. En esta ocasión vamos a realizar un problema que se fue el semestre pasado, fue la última evaluación, para identificar el problema de la optimización de procesos. Bueno, aquí va el enunciado, la primera parte que dice así. La reacción biológica de fase líquida que se presenta en la ecuación 1 permite producir el compuesto B a partir de la materia prima A. El compuesto B se utiliza como intermediario en reacciones químicas. La reacción ocurre en un reactor que puede considerarse perfectamente agitado, CSTR, tal como muestra la figura 1. Al reactor se alimenta 5.000 galones por hora de materia prima con una concentración CA0. Debido a que D es termolábil, la temperatura de operación no puede superar los 65 grados Celsius. La alimentación al reactor se alimenta pasando por el intercambiador de calor y en el reactor se mantiene dicha temperatura constante. La temperatura de entrada y salida del reactor son iguales. Al intercambiador de calor ingresa un fluido calefactor a 70 grados Celsius y por requerimientos del proceso su temperatura de salida debe ser igual a 30 grados Celsius, por lo que la temperatura de entrada al reactor se regula con el caudal de fluido de servicio. Eso en una primera instancia. Bueno, a continuación vemos la ecuación química que rige lo que está pasando en el reactor. Y tenemos también otra parte más del enunciado que dice que la temperatura de operación del reactor afecta directamente a la conversión de la reacción, ya que al aumentar el nivel térmico de la mezcla, la probabilidad de colisión de las moléculas también lo hace. Y otra forma de modificar la conversión de la reacción es cambiar el tiempo de residencia de la mezcla dentro del reactor, lo que se logra modificando el volumen del mismo, el cual no puede superar los 100 metros cúbicos. En la etapa de desarrollo que se encuentra el proyecto, se requiere definir la temperatura de entrada al reactor y el volumen del mismo, de tal forma de minimizar los costos analizados del proceso. Ecuación 2, asegurando que los microorganismos no se degraden por estrés térmico. Entonces eso quiere decir que si B sobrepasa la temperatura de 65 grados Celsius, los microorganismos se pueden degradar. Entonces eso quería decir el término termolábil que aparecía en la PT anterior. Entonces tenemos como requisito que la temperatura en el reactor no sobrepase los 65 grados Celsius, es decir, en todo momento tiene que ser menor o igual a esa temperatura. Y que la conversión del reactante sea al menos 75%. La conversión de A tiene que ser 75%. Aquí está el CAP, que estos son los costos de la producción. Primero tenemos costos de capitales, que son uno para hacer el reactor, el otro para diseñar el intercambiador de calor. Aquí tenemos una variable A, que viene siendo esta ecuación que está acá, que permite analizar los gastos del capital de forma anual. Y adicionalmente tenemos este CQ, que corresponde al costo anual de calefacción. ¿A cuánto yo gasto por calefacción? Entonces, dentro de esta ecuación de costos sale lo que yo debería invertir, que son los primeros términos que están acá, CR y CHE, en el reactor y en el intercambiador de calor. Y después está cuánto, después de que hago esa inversión, cuánto debería yo pagar por el intercambio de calor que ocurre dentro del intercambiador de calor, que es, esto está expresado acá, los costos anuales de calefacción. Y eso es el ejercicio. Entonces vamos a ver qué nos pide. Bueno, lo primero es plantear un modelo del proceso que permita relacionar la temperatura y volumen de reacción con CAP y conversión de la reacción XA definida como XA 1 menos CA dividido en CA0. Entonces es importante, cuando ahora estamos hablando de optimización, al plantear el modelo va a quedar claramente establecido cuáles tienen que ser nuestras variables de decisión. Aquí voy con variables de decisión. Anteriormente nosotros veíamos variables que varían según unos rangos. Y nosotros después hacíamos simulaciones para encontrar las variables que más se acomodaban a lo que pedía el problema. Aquí ocurre exactamente lo mismo, pero en vez de hacer estos for, que eran igual un poco eternos, el mismo programa va a efectuar este cálculo que nosotros hacíamos mediante ciclos. Y ahí las variables de decisión tenemos que definirlas súper bien, ya sea los límites inferiores y superiores, que antes se definían dentro del for. Ahora lo tenemos que definir claramente para entregarle estos argumentos a la función que vamos a ocupar para resolver los problemas de optimización, que van a ser dos funciones. Está la función fmin_anc, quiere decir que es la función que resuelve problemas de optimización, pero sin restricciones. Está la función fmin_con, que es la que comúnmente se ocupa, puesto que casi siempre, la mayoría de las veces, estos problemas tienen restricciones. Entonces, veamos cuáles son nuestros candidatos según el enunciado para las restricciones. Habían hartas cosas que el enunciado decía que teníamos que seguir. Por ejemplo, que el volumen del reactor
el cual nosotros estamos diseñando, no puede superar los 100 metros cúbicos. Ahí tenemos una restricción. Y también tenemos que la temperatura en el reactor no puede pasar los 65 grados Celsius. Aquí otra restricción. Y finalmente, la conversión del reactante no puede pasar, tiene que ser mayor a 75%. No puede ser menor a 75%. Entonces ahí tenemos esas tres restricciones. Entonces es un problema restringido. Ahora, tenemos que ver bien cuáles son nuestras variables de decisión. En todo caso, siempre esa información sale dentro del enunciado. Por ejemplo, aquí veamos que dice la pregunta 1. Utilizar la información entregada en el enunciado y en el apartado antecedentes extras para plantear un análisis de la libertad y demostrar que si se conoce la temperatura y volumen de reacción, es posible calcular el CAP y el XA, que sería la conversión. Y efectivamente, si se conoce el volumen y la temperatura, esa información es clave, es crucial. Entonces, esto que está acá, si yo conozco temperatura y volumen, entonces el ejercicio del enunciado me está diciendo que tanto la temperatura y el volumen son las variables que yo debería definir como variables de decisión. ¿Por qué? Porque si yo conozco estas dos variables, puedo simular. En caso contrario, si yo no las conociera, no podría llevar a cabo la simulación. Entonces, no corresponderían a variables de decisión, sino que debería determinar mediante ecuación. Pero en este caso, si yo las conozco, el enunciado mismo nos dice la temperatura y el volumen deberían ser nuestras variables de decisión. A priori. Esa información. Entonces, la pregunta 1. La pregunta 2 dice que deberíamos plantear el problema de optimización a resolver. Tenemos que hacer esta resolución mediante el enfoque secuencial. Y el enfoque secuencial dice que al resolver un problema de optimización, nosotros vamos a tener una función objetivo. Y dentro de esa función objetivo, nosotros vamos a hacer lo que hacíamos en la primera parte del curso, que era la simulación. Y esa simulación, al hacerla del enfoque secuencial, tenemos que hacerla equipo por equipo. Entonces, eso quiere decir intercambiador de calor, reactor. De esa forma, ese enfoque secuencial. ¿Y qué más? Identificando claramente las variables de decisión, función objetivo y restricciones. 3. Implementar y resolver el problema de optimización planteado en el apartado 2 en MATLAB o Excel mediante el enfoque secuencial. Aquí, si lo quieren hacer con Excel, deberían hacerlo con la función de solver de Excel, que también es válido hacerlo. La parte 4 es lo más importante y lo que más tiene sentido dentro de todos estos problemas, que es que nosotros podamos interpretar los resultados que obtuvimos mediante la optimización. Después la 5 dice que se ha identificado que el valor del sistema de calefacción tiene una componente incierta, ya que puede sufrir fluctuaciones. Lo anterior implica que en un escenario pesimista el costo de calefacción podría llegar hasta CQ. Aquí, anteriormente, para calcular el CAP, que era el costo de inversión o de capital, el CQ valía 3 por 10 a la menor 2. Entonces ahora, en un escenario pesimista, el peor valor que puede tomar es 5. Eso quiere decir. Entonces el valor aumenta de 3 a 5. Y entonces la pregunta es que, considerando lo anterior, resuelva nuevamente el problema de optimización del apartado 2, pero considerando el nuevo valor de calefacción. Compare los nuevos resultados con los obtenidos en el apartado 3. Propongo una explicación para la diferencia encontrada. Y finalmente la pregunta 6 dice que, considerando los resultados de diseño obtenidos en 3 y 5, es decir, con un costo de calefacción de 3 y un costo de calefacción de 5, proponga un único diseño que considere tanto el incentivo al costo de calefacción como a la economía del proceso. Bueno, aquí están los antecedentes extra del ejercicio, que corresponden a las propiedades físicas del fluido proceso, propiedades físicas del fluido calefactor, la cinética química, que es del tipo elemental, que es K por CA, la constante cinética, la transferencia de calor también era un dato, que es F por UA por LMTD, donde F es el factor de corrección del LMTD, y el LMTD se calcula mediante una aproximación que es la de Chen, que se define así, como indica aquí esta ecuación. Y lo importante es que cómo defino los delta T1 y los delta T2 según un intercambio de calor, un flujo contracorriente. Eso es importante. Después ahí está el valor de luz. Y entonces ahora vamos a empezar con la parte 1, que es básicamente el modelado. Entonces ahora aquí está el modelado que correspondería
a un balance en el reactor para el fluido proceso. No está planteado el balance en el intercambiador de calor, que sería el primer equipo. Aquí está el sistema que nosotros tenemos que simular. Primero hay un intercambiador de calor, pero como en una parte del ejercicio del enunciado dice que la densidad es constante, entonces básicamente un balance para el fluido proceso, que sería acá, que la entrada va a ser igual a la salida. En cuanto estamos hablando de volumétrico, porque el flujo volumétrico de entrada por la densidad de entrada menos el flujo volumétrico de salida por la densidad de salida, hacen las densidades iguales, se van, y los flujos volumétricos en este caso serían iguales. Entonces se plantea el balance en volumen para el flujo volumétrico para el reactor, ¿no? Y con ese balance ya podemos sacar la información que nos pide el enunciado, que es XA. Entonces vamos a ver la ecuación. Aquí está la ecuación, que otra vez, si planteamos el balance de materia global en el reactor, al tener las densidades constantes, se tiene que B0 va a ser igual tanto en la entrada como en la salida. Entonces aquí está el balance, sería B0 por CA0, menos B0 por CA, menos B por K por CA igual a 0. Entonces, como el CA0 no es información disponible y el enunciado nos dice una pista que este problema es posible resolverlo sin conocer necesariamente CA0, entonces dividimos por CA0 y buscamos la conversión. Entonces, dentro de toda esta ecuación que está acá, en vez de identificar lo que era típico, la concentración a la salida, con esta ecuación vamos a lograr identificar la conversión. Entonces, planteando esta ecuación, tenemos la conversión, y si se fijan, ya está despejada a mano. Eso es importante a la hora de trabajarla en mano. Que si yo puedo despejar la mano, quiere decir que no necesito utilizar el espesor. Y eso implicaría que mi algoritmo debería converger de una manera sumamente más rápida que si yo ocupase espesor. Entonces vamos a ir con el DOF. Aquí está. ¿Qué variables tenemos? Tenemos B, B0, K y XA. Solamente, si se fijan ahí, consideré las variables que teníamos ya en esta ecuación. Y ahí el CA0 y el CA ya no los considero porque estamos trabajando con conversión y no con concentración. Entonces, las variables que se cuentan en el DOF son a partir de esta ecuación, que sería B, B0, K y XA. Tenemos una ecuación que me sirve para determinar XA. Tenemos como dato el B0, que está en galones por hora, que es 1, entonces el DOF que deberíamos calcular sería 4 menos 1 menos 1, son 2, que correspondería al volumen y a la constante cinética K. Entonces, en una primera instancia ahí tenemos el 2. Después, que deberíamos seguir planteando la ecuación que nos presentan para calcular la concentración cinética K, que ahí está. Entonces, a partir de esta ecuación, ya identificamos que tenemos dos variables, que son las que el enunciado nos dice que si yo tengo esas dos variables, ya se puede resolver el sistema de ecuaciones o se puede resolver el sistema en estudio, que sería intercambiador de calor más reactor. Aquí, en este caso, solamente hemos planteado una ecuación, un balance para el reactor, y tenemos que el volumen y la temperatura son nuestras variables de decisión. Y eso corresponde a lo que nos decía el enunciado, ya lo que nos dejaba entrever también la primera parte. Y como tenemos esto acá, ahora a continuación lo que nos dice el apartado 1 es que deberíamos calcular el CAP. Pero antes del CAP, vamos a plantear un balance de energía en el intercambiador de calor. Entonces, esto es importante, porque después el CAP va a tener todas estas constantes, que serían el Q, el A. Entonces, esas constantes salen del balance de energía en el intercambiador de calor. Entonces, aquí está el intercambiador de calor, el balance de energía, que sería lo que entra en el intercambiador de calor menos lo que sale. Y en este caso estamos haciendo un balance al fluido proceso, y es importante que el fluido proceso reciba energía, porque hay un fluido calefactor que lo calienta. Entonces aquí hay un más Q, es importante ese signo. Y finalmente, si nosotros trabajamos un poquito más la expresión, nos queda reducido toda esta ecuación que está acá. Normalmente deberíamos plantear esta ecuación para obtener la temperatura, pero como la temperatura es una variable de decisión, ¿qué quiere decir eso? Que es algo que yo voy a estar variando, y el mismo programa me va a encontrar el valor, que es lo que antes hacíamos con el for. Ahora lo vamos a hacer con una función que sería el spin call,
Entonces, la temperatura no sale de ninguna ecuación, sino que es algo que el propio sistema va a encontrar por sí solo, el propio sistema del MATLAB. Entonces, con un balance de energía, ahora voy a encontrar el Q. Con la ecuación de diseño de intercambiador de calor, voy a encontrar el área de intercambio de calor, puesto que yo tengo que invertir en el intercambiador de calor y desconozco el área de transferencia. Entonces, esa es una variable a considerar después cuando calculemos el costo que lleva asociado de capital. Y también tenemos aquí el LMTE que está asociado a la función de Chen, a la aproximación de Chen, que es delta T1, delta T2, etcétera, etcétera. Y después tenemos definido delta T1 y delta T2, donde el delta T1 sería el delta de temperaturas en caliente a contracorriente, que eso sería la temperatura de entrada, que es la temperatura de entrada del frío calefactor, en la que está más caliente, con respecto al flujo de calefacción. Y después la otra temperatura en caliente, que sería la temperatura que está más elevada con respecto al flujo de proceso. Esa sería la temperatura la cual ingresa al reactor, o la temperatura de salida del intercambiador de calor. Y aquí son las temperaturas en frío. Misma analogía para arriba, porque son flujo a contracorriente. Entonces aquí está el DOF. Y nuevamente al analizar las variables de decisión, las nuevas variables, las ecuaciones y los datos, tenemos que el DOF nuevamente va a dar 2, que va a corresponder a B y la temperatura. Después tenemos acá los costos anualizados. Están todas las ecuaciones para los costos anualizados. Aquí está el volumen, aquí está el área, para intercambiador de calor, el volumen del reactor. Son variables de inversión importantes y son variables que debería determinar. Y aquí está el costo de calefacción, proporcionado por el Q. El A que me permite pasar estos costos de capital a costos anuales. Y finalmente el último análisis de grados de libertad de este ejercicio con respecto al CAP. Y encuentro que tengo estas dos variables de decisión, que son el volumen y la temperatura. Y es lo que dejaba entrever el enunciado. Esas son las variables de decisión, entonces si yo las llegase a conocer, este problema estaría resuelto. Ahora pasamos a la parte 2 de este problema, que sería plantear el problema de optimización. Y el problema de optimización es la minimización del capital, de la función CAP que nos entrega el enunciado, a partir de estas dos variables de decisión que son la temperatura y el volumen. En donde tenemos como restricciones del tipo que restringen variables de decisión, como son estas que están acá, que la temperatura del reactor o T debería ser menor o igual a 65 grados Celsius y que el volumen debería ser menor o igual a 100 metros cúbicos. Y también adicionalmente tenemos una restricción que sale luego de que yo simulo el modelo. Entonces, luego de simular el modelo, eso es lo que quiere decir esto que está acá. Esta conversión es función de mis variables de decisión, porque si las variables de decisión cambian, va a cambiar el valor de la conversión, puesto que depende de ellas. La conversión tenía la temperatura dentro de la variable de decisión y también tenía dentro el volumen. Si nos recordamos la ecuación que nosotros planteamos para calcular la conversión. Y tanto el volumen como la temperatura son variables de decisión. Además tenemos incógnitas, que en este caso incógnita sería la conversión, como incógnita a resolver por simulación. Y el alfa aquí, que correspondería a los datos, a las variables que son conocidas, datos, parámetros, etc. Y aquí está planteado el problema de optimización que tenemos que resolver. Es una minimización de la función del capital, donde la temperatura y el volumen son las variables de decisión, sujeto a estas restricciones que están aquí. Entonces ahora, en la parte 3 de este ejercicio, vamos a pasar a lo que es el MATLAB. Entonces aquí estamos en el MATLAB. A como modo de saber cuántas funciones deberíamos tener y cuántas llamadas de funciones deberíamos tener. Como estamos resolviendo este método de forma secuencial, eso quiere decir que por cada equipo deberíamos plantear ahí todos los balances y después plantear una función objetivo y plantear una función de restricción. Entonces en este caso, como tendríamos el intercambiador de calor, el reactor, una función objetivo y restricciones, deberíamos plantear 4 funciones.
a tener en cuenta. Pero cuando yo planteé el modelo, o cuando ocurrió el planteo del modelo, cuando abrió el planteo del modelo, se despejó todas las incógnitas de los balances. Entonces, de esa forma, no es necesario plantear todos los balances dentro de un equipo, sino que vale solamente con respetar las incógnitas. Y ya una vez despejadas las incógnitas, se puede resolver esto sin el expresor. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocar acá los datos del problema. Hay que tener mucho cuidado con las unidades. Yo, en este caso, voy a trabajar siempre con unidades del sistema internacional. Entonces, si se fijan acá, por ejemplo, en el P0, que es la alimentación, lo que entra tanto en el intercambiador de calor como en el reactor, está pasado, está convertido los galones por minuto, los galones por hora están convertidos a metros cúbicos por segundo. Ahí está la conversión. Después tenemos que todas las temperaturas van a estar trabajadas en Kelvin, entonces las sumo por 273.15. Aquí está la tasa de interés anualizado, años de evaluación, todos los datos. El CP está entregado en kilojoule, lo paso a joule kilogramo Kelvin. El RO ya está en unidades del sistema internacional, el F no tiene unidades, y el U está en unidades del sistema internacional. Y después de eso defino, o se define, la variable o el vector de parámetros. La variable A o la variable A, vector de parámetros. Entonces, todos los valores que son constantes los dejamos dentro de este vector de parámetros. Y una vez que tenemos esto definido, vamos a pasar a definir nuestra función. Vamos a iniciar con la función objetivo. Y en este caso es un poco distinto a lo que veníamos viendo anteriormente. Siempre anteriormente teníamos x, mu y a. Ahora, en esta ocasión, la función objetivo, tanto la función objetivo como las restricciones, siempre van a tener como entradas variables de decisión que corresponderían al vector mu y vector de parámetros que correspondería van a estar conformadas siempre de la misma forma. Entonces aquí está la variable de decisión, aquí están los datos, que los datos es muy importante que correspondan a los mismos datos que tomamos antes. A pesar de que no uso todos los datos, es mejor dejarlo expresado dentro de la misma función. Eso subrayado en rojo quiere decir que no se usan los datos. Pero de todas formas los dejamos ahí. Entonces una vez que tenemos definido las entradas de nuestras funciones, pasamos a la simulación del modelo. Esta parte de simulación del modelo es lo que correspondería anteriormente a ocupar el FSOL. En este caso no lo vamos a ocupar puesto que todas las incógnitas, que son el XA, el Q y el área, son posibles despejarlas de forma manual. Entonces no es necesario ocupar el FSOL. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer, pero es completamente innecesario. Y ocupar el FSOL se traduce igual en más tiempo de simulación. Entonces, la ventaja que tiene esto es que al simularlo nos vamos a encontrar con que el tiempo de simulación es sumamente corto. Entonces aquí está definido el K, que es la constante cinética, ahí también puse la unidad a la cual llega el K, que es 1 partido por segundo, el XA, que es la conversión, no tiene unidades, ahí está el Q, esas son las ecuaciones que nosotros planteamos en el modelo. Entonces, están todas estas ecuaciones. Después viene el planteamiento de la función objetivo. Aquí está el costo de capital de R, aquí el P está definido en metros cúbicos, el CR está definido en pesos, el costo de capital es intercambiador de calor. Aquí tenemos el área de intercambio de calor, aquí como variable. Viene el proceso de simulación. El área nos dice que debe estar en metros cuadrados y el costo de capital del intercambiador de calor en pesos. Y aquí otra cosa importante que el Q, cuando estamos hablando de la función objetivo, de la función a minimizar, tiene que estar definido en kilojoule hora. Entonces, para que esté definido en kilojoule hora, si se fijan acá lo que calculamos, está definido en joule por segundo, entonces hacemos la conversión de kilojoule a joule, dividimos por 1000, la conversión de segundo a hora, multiplicamos por 3600. Y eso finalmente se traduce en esta función que está acá. Podría poner el 3.6, pero lo quise poner para que se sepa que es una conversión de dos variables.
de 2 unidades. Aquí está definido la A, y finalmente tenemos acá planteada nuestra función objetivo. Ahora, importante, si nuestra función objetivo fuese de maximizar un beneficio económico, y fuese expresada de la siguiente forma, supongamos. Entonces, para definir esto y que el MATLAB sea capaz de simularlo, el MATLAB no puede simular, no puede maximizar una función, pero sí puede ser capaz de minimizar una función. Entonces, si yo quiero maximizar, por ejemplo, esa función objetivo que está ahí, yo le pongo un menos a toda la función objetivo y de esa forma minimizo menos la función objetivo, menos el beneficio económico. Y eso se traduce en encontrar un máximo. Si fuese beneficio económico, en este caso es una función de costos, entonces por lo tanto yo minimizo el costo. Y entonces está bien dejar todo expresado tal y como lo dice el enunciado. En las restricciones, básicamente es copiar y pegar todo esto que está acá. Ya habíamos dicho en la función de las restricciones que muy A deberían ser nuestras variables de entrada. Pero aquí voy a parar un poco porque habíamos dicho que el problema de optimización tenía 3 restricciones. Tenía que el volumen no puede superar los 100 metros cúbicos, que la temperatura no puede superar los 65 grados Celsius y que la conversión tiene que ser sí o sí mayor a 0,75 o al 75%. 2 de esas restricciones tienen que ver directamente con nuestras variables de decisión. Entonces eso se traduce en un límite superior o inferior. Ahí hay que ver en qué límite se traduce. Y los límites se ponen explícitamente dentro de las funciones Unicode. Entonces no sería una restricción como propiamente tal. ¿A qué nos referimos con esta función de restricciones? ¿Qué debería ir dentro de esa función de restricción? Si nosotros tenemos una restricción que tenemos que plantear luego de la simulación del modelo, como en el caso del XA, entonces dentro de la función de restricciones deberíamos poner esa restricción. No las restricciones que tienen que ver con la variable de decisión. Esas no se ponen dentro de esta función de restricciones. Importante, tienen dos variables de salida. Eso es sumamente relevante dentro de la simulación con el FMIC1. Si ustedes no ponen 2 variables de salida, es posible que van a tener un error. Entonces, si se fijan, de la misma forma tiene variables de decisión y un vector de parámetros. Y esto hasta acá es lo mismo que teníamos anteriormente en la función objetivo. Entonces, copiar y pegar, a pesar de que no se ocupen las mismas cosas. ¿Por qué? Esto es por un tema de comodidad, porque no vamos a definir 2 vectores de parámetros para una función objetivo y otro vector de parámetros para la función de restricciones. No vale la pena, así que definimos solamente un vector de parámetros global. De la simulación del modelo, y en este caso, esto es importante, aquí lo anoté igual, pero es para que lo tengan en cuenta que la definición de restricciones son del tipo de desigualdad y son del tipo de igualdad. Son 2 restricciones. Entonces, H va a albergar las restricciones de desigualdad y H va a albergar las restricciones de igualdad que yo pueda tener. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se construye la función? Por ejemplo, para plantear una restricción de desigualdad, y yo tengo esta siguiente restricción que sería una función de u, a, que es menor o igual que un valor. Entonces, ¿cómo planteo la restricción? La restricción sería fu, a menos valor. Esa sería la restricción que debería plantear. Y es equivalente a siempre dejar a un lado de la ecuación lo que es menor o igual que 0. Entonces, yo despejo para que pueda leer que algo es menor o igual que 0. Entonces, si yo tiro el valor hacia el lado del f, tendría f menos valor, y eso es menor o igual que 0. Entonces, eso es lo que yo coloco como restricción de desigualdad. En el caso de que tenga este tipo de restricciones de desigualdad, y en el caso que nos encontramos que guía sea mayor o igual que 0,75, entonces para dejar todo que sea menor o igual que 0, yo la función ahora la tengo que arrojar donde está el valor, sería el valor menos la función, y yo obtendría lo que debería notar como restricción de desigualdad, que es lo que ocurre en este caso, que es 0,75 menos x. Entonces, como en este caso no tenemos restricciones de desigualdad, se ponen corchetes vacíos. Es súper importante poner esto, repito. Si ustedes no ponen esto, el problema no les va a dar, porque
es necesario para el algoritmo del F-Min-Con que nosotros le digamos explícitamente que no hay restricciones de igualdad. Si no le decimos, el algoritmo no lo sabe y como no lo sabe, va a tirar un error. Entonces ahí está nuestra función de restricción. Vamos a ver lo que está próximo a nuestro main, a nuestra función de llamada, nuestro script. Tenemos después la definición de las variables de decisión. Entonces es importante. Dijimos que cuando hablamos de variables de decisión tenemos que hablar de límites. En el enunciado, como propiamente tal, nos dan los límites de la temperatura y el volumen. El límite de temperatura es 65 grados Celsius. El límite del volumen es 100 metros cúbicos. Sin embargo, el límite inferior del volumen no nos da el límite. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un límite que esté acorde a la fenomenología. Entonces, como el volumen no puede ser un valor negativo, el mínimo valor que debería tomar el volumen es 0. Y de esa forma restringimos el límite inferior. Ahora, ¿cómo restringimos el límite inferior entonces de la temperatura? La temperatura de entrada del fluido proceso no puede ser menor que la temperatura de entrada del fluido proceso, va a ser la importante. ¿Por qué? Porque la temperatura de salida, que va a ser la temperatura de entrada al reactor y va a ser nuestra variable de decisión, esa temperatura en particular no puede ser menor que la temperatura de entrada en el intercambiador de calor. Entonces, de esa forma se define su límite inferior, que sería la que está acá. Límite inferior de la temperatura. Aquí está el límite superior. Entonces, estamos dentro de lo que son las variables de decisión. Lo primero es definir sus límites. Límite superior y límite inferior. Luego de que definimos los límites, vamos a definir algo que es súper importante, que es el vector de entrada con el que va a probar el F-Min-Con, que anteriormente para el F-Sol era el X0. Ahora va a ser un U0, que va a ser nuestro iterador inicial. Entonces, para eso, en este problema en particular, no era preponderante, no era como habían otros problemas anteriormente, que era, si tú no te das este valor, entonces vas a encontrar otro óptimo. En este caso, cualquier cosa serviría. Pero yo lo que hice acá fue lo que comúnmente se hace. Entonces, lo que comúnmente se hace es partir con algo que no esté tan bajo y algo que no esté tan alto. Entonces, partí con la mitad de la temperatura dentro del rango. Y luego dije que la restricción de la conversión estaba activa, porque en caso contrario, si pongo otro valor de conversión, o si pongo directamente el volumen y no sé qué conversión tengo, puede tener una conversión de 0.6 y ese problema no sería factible dentro de nuestro problema de optimización. Entonces ponemos algo que es factible de partida. Entonces, ¿cuándo se hace factible el problema de optimización? Cuando el X a 0 es 0.75. Entonces ponemos ese valor para que el problema tenga factibilidad. Luego acá lo que sigue es lograr calcular el volumen inicial a partir de la ecuación de la conversión. Ya que nosotros calculamos la conversión anteriormente con una ecuación, ahora esa misma ecuación nos sirve para calcular el volumen inicial, conociendo la conversión que está acá. Que es una conversión que no tiene nada del otro mundo, es solamente que es un valor factible. Podría ser también 0.8, 0.9, 1 inclusive, etcétera, etcétera, hasta 1. Entonces, una vez que tenemos definido tanto T0 como T0, definimos el U0, que es nuestro iterador inicial, que tiene que ser consecuente con los valores de mu que definimos en el CAP y en la restricción. Entonces, el primer elemento tiene que ser un volumen, el segundo elemento, la temperatura. Volumen, temperatura. Entonces, volumen, temperatura va a ser el iterador inicial. De la misma forma definimos los límites inferior y superior, ULAU y UAP. ULAU va a ser volumen, de nuevo tiene que estar en la misma posición 1, siempre tiene que haber un volumen, y en la posición 2, temperatura. Y ahí definimos los límites inferior y superior. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a testear si nuestras funciones, tanto objetivos como de restricciones, tienen algún problema o no que se pueda resolver mediante la simulación de esto. Entonces, vamos a ver. Entonces, testeamos la función objetivo, esto es solamente un testeo preliminar para saber si corre la función o no, y testeamos nuestra función
de restricciones. Y efectivamente aquí en el comando Windows no aparece ningún problema, entonces mi función de restricciones y mi función de objetivo están funcionando perfectamente. No hay ningún problema con ello. Entonces ahora vamos a la configuración del string code. Lo que primero vamos a hacer aquí es apretar el help del MATLAB y vamos a preguntar por las funciones mincon. Si carga, aquí están las funciones mincon y todo lo que se traduce con ellas. Podemos poner la sintaxis de esa función de todas estas formas. ¿Cuál es la que nosotros vamos a ocupar? Vamos a ocupar un híbrido. ¿Por qué un híbrido? ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros? Nos sirve el lambda. ¿Por qué nos sirve el lambda? El lambda representa los precios sombra. Eso quiere decir si una restricción está o no está activa. Y eso es importante a la hora de que cuando nos pregunten o a la hora del análisis, cuando nos digan, ya, entonces analiza esta situación. El análisis que corresponde es que si la restricción está activa y si yo aumento esa restricción, al estar activa, va a haber después una diferencia en mi función objetivo. Y esa diferencia va a estar dada mediante una fórmula que involucra directamente a los precios sombra. Entonces, es sumamente importante tener esa información disponible. Y eso se logra mediante el quinto elemento de esta nomenclatura que está acá. Entonces aquí, en esta función, lo que nosotros queremos es este quinto elemento, lo que nos sirve. Entonces el X sería mi variable de decisión óptimas, el fval sería la función objetivo evaluada dentro de esas variables de decisión, el exit flag correspondería a si nuestra función logró llegar a un punto óptimo o no, que se puede interpretar de la misma forma que interpretábamos el fsol, que si era 1, entonces estaba todo perfecto. Esta función de output nos va a entregar información sobre las iteraciones que realizó el fmincon. Y el lambda, como les dije anteriormente, la información sobre el precio sombra. Entonces eso es lo más importante. Y lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con esta nomenclatura que está acá, con respecto a la salida, y con respecto a los argumentos que les vamos a dar a entrada. Trabajamos indistintamente con esto y con esto. Si queremos poner options. Aquí va el options, va a variar el algoritmo de resolución de la fmincon. Si es que no lo dicen explícitamente en el ejercicio, solamente trabajenlo sino en el options, que sería trabajarlo de esta forma. Entonces, vamos a ver. Primero le tenemos que colocar la función. Entonces, de la misma forma que el fsol, colocamos una arroba, colocamos qué es lo que vamos a minimizar, cuáles son las variables de decisión, que en este caso corresponderían a u, entre paréntesis, arroba u, después el nombre de la función objetivo, entre paréntesis, u, alfa, eso sería el primer elemento, después el x0, que ahora, como u nuestra variable de decisión, tenemos definido un u0, como vector de iteración inicial, y aquí tenemos a, b, a, e, b. ¿Qué serían esas cosas que salen ahí? Corresponderían al mínimo tal que tenemos estas restricciones. Entonces, esto es importante. Las restricciones que nosotros conocemos son restricciones con las cuales nosotros trabajamos con función de restricciones, valga la redundancia. Son del tipo de que se simula el proceso, entonces necesito restringir una variable dentro de la simulación, como es la conversión. Esas son las funciones que nosotros ponemos dentro de la restricción. ¿Qué más? Aquí el LB y el V son los límites superiores e inferiores respectivamente. Entonces, aquí nos dice el ejercicio lo siguiente. Si tienes dentro de tus restricciones cosas de este estilo, tú las puedes poner de la siguiente forma. Entonces, si yo tengo una restricción de c de x menor o igual que 0, una restricción de desigualdad, muy similar a la que nosotros trabajamos en después, que correspondería a non-linear constraints, ya son restricciones no lineales. Tengo este estilo, entonces esa es la pregunta. Y si es sí, si es no, entonces vamos a trabajar. Tengo de este estilo, si son cx igual 0, vamos a trabajar con la función de restricciones. Y tenemos este tipo de restricción.
Aquí está la función de restricción, entonces yo había dicho que había una parte que era de desigualdad y otra parte que es de igualdad. Si nuestras restricciones son de este estilo, fíjense bien cómo están planteadas. X menor o igual que B partido por A, y donde X correspondería en nuestro caso a nuestros U, nuestros valores de decisión. Entonces, lo que yo podría hacer es plantearla dentro de un vector A, o un vector B, o un vector de A, o un vector de B. Yo tengo ese tipo de restricción. Por lo general, nosotros no tenemos ese tipo de restricción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos igual, de todas formas, entregarle la información al modelo. Colocamos en vez de A, en vez de un vector de valores, colocamos paréntesis, corchetes vacíos. Al igual que habíamos colocado las restricciones no lineales que corresponden a C. Que son restricciones no lineales tanto de desigualdad como igualdad. Entonces, como el problema no tenía este tipo de restricciones, colocamos un corchete vacío dentro de la función de restricción. Importante, pues colocamos el límite inferior, el límite superior, y nuestra función de restricciones tiene que tener la misma sintaxis que nuestra función. Entonces, eso quiere decir arroba u, restricciones, entre paréntesis, u, alfa. Y así está terminada la sintaxis del F-Lincoln. Vamos a ver cómo. Esta es la sintaxis del F-Lincoln. Entonces está el F-Lincoln. Aquí colocamos los primeros 5 elementos que son los más relevantes, la solución, el U, el valor de la función objetivo, el exit flag que me indica si el algoritmo está convergiendo de buena forma o no. Si es 1, está perfecto, nada que discutir. El output entrega información sobre las iteraciones que realiza el algoritmo, sobre qué algoritmo está ocupando, etcétera, etcétera. El lambda, precio sombra, aquí está el spin con, aquí está la nomenclatura, con la sintaxis que sería arroba u, la función objetivo, entre paréntesis el u, que sería lo que tiene que iterar este algoritmo, como alfa, el iterador inicial u0, aquí está las restricciones que son del tipo que vimos en el help, que en este caso no existen. Entonces esto era el A, el B, el AX, el BX. Entonces ponemos corchetes vacíos 4 veces, después los límites inferiores y superiores como vectores, ¿se fijan? Están acá. Y finalmente la función de restricciones no lineales, que son las funciones C, que salían en el help. Y como había dicho, son funciones de restricciones que involucran a la simulación del proceso, como la conversión. Y ahí se pone arroba u, función de restricciones, u con alfa. La misma nomenclatura o sintaxis que ocupamos aquí para la función P. Entonces, si hacemos correr esto, aquí nos arroja el 8. Pero aquí había que cambiar este valor que está acá. Ahí estaba con la simulación de la pregunta 5. Ahora sí está con la pregunta 3. Y esto corresponde a un valor de 83.4988 para el volumen, 83 metros cúbicos. En el caso de la temperatura serían alrededor de 40 grados Celsius. Esa sería la opción que está encontrando. Aquí está el valor de la función objetivo y la función de costo. El exit flag quedaría 1. El output, que entrega información sobre el algoritmo, dice que hay 9 iteraciones, no hay violación a las restricciones. El algoritmo que se ocupa para resolver esto es el algoritmo de punto interior. Y el mensaje que entrega acá, que es, hay un mínimo local encontrado que satisface la restricción. Entonces, estamos bien. Y después aquí están los lambdas, que eso es lo más importante, que nos puede entregar la spin core. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Los lambdas, ¿dónde van a estar? En todas las restricciones del problema, ya sea las restricciones de desigualdad no lineales, como las que planteamos en la función de restricciones, o las restricciones que tienen que ver con los límites inferiores o superiores. Entonces, aquí lower indica restricciones de los límites inferiores, y esto es un valor muy cercano a cero. Este es el precio sombra. Entonces, si el precio sombra es muy cercano a cero o cero, eso quiere decir que un aumento o una disminución en el límite inferior
no causa mayor efecto en la función objetiva. Lo mismo ocurre para el upper, que serían los límites superiores. Esto es exponente a la menos 8, no hay ningún cambio si yo modifico, en vez de 100 metros cúbicos, pongo 200 metros cúbicos, y en vez de 65 grados Celsius, pongo 100 grados Celsius, me van a seguir encontrando el mismo óptimo en cuanto a función objetivo. No se va a mover. Y aquí tenemos que nuestra desigualdad no lineal nos da un valor positivo. Eso quiere decir que el precio sombra es distinto a cero, lo que implica que si yo modifico la conversión, entonces va a variar la función objetivo. Y eso es importante. Eso es el análisis más matemático de lo que nos entrega el FINCO. Entonces, así, de esa forma, completamos lo que es la simulación. Y aquí vamos a poner los resultados que nos dio esto. En resumen, que serían estos que están acá. Tiene una temperatura de 40.6 grados Celsius, un volumen de 83.5 metros cúbicos. Ahí tenemos 1 por 75 porque a las 5 pesos al año de inversión o de costo de inversión. Una conversión de 0.75. ¿Por qué 0.75? Recordamos que la restricción está activa, entonces eso quiere decir que llegó al mismo valor que el que me plantea la restricción, que era 0.75. El A, el área de intercambio de calor es de 79 metros cuadrados y el flujo de servicio de 20 metros cúbicos. El flujo de servicio no está planteado de ninguna forma dentro de la ecuación, pero es algo que ustedes pueden hallar si hacen un balance de energía para el fluido de servicio. Entonces ahí lo van a encontrar ese valor, porque el Q lo van a tener como información. Aquí está el escenario pesimista, entonces esos son los resultados. Vamos a ver cómo lo realizamos. El escenario pesimista era que el precio de la calefacción aumentaba de 3 a 5. Esto. Hacemos la simulación de nuevo. Y aquí está. Entonces ahora la solución es 100 metros cúbicos y una temperatura de 308 Kelvin. Lo que vendría siendo algo así como 35 Celsius. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Antes de ver el lambda, que son los precios sombra. Aquí, cuando aumenta el precio de la calefacción, yo llego al límite superior del volumen. Entonces, esa restricción del límite superior del volumen debería estar activa. Y efectivamente, es un valor que no es tan cercano a 0, 265. Entonces, ahora sí, una modificación del volumen se traduciría en que modificaría la función objetivo. Entonces, ¿qué más tenemos aquí como precios sombra? De nuevo, los límites inferiores, exponente a la menos 6, exponente a la menos 5, muy cercano a 0. No hay precio sombra, se puede decir llanamente. ¿Qué pasa aquí con la inecuación no lineal? O con la desigualdad no lineal, que es nuestra función de restricciones. Aquí sí tiene un valor que es positivo, que era mayor que el valor anterior que habíamos encontrado, y en este caso hay una mayor preponderancia de cambiar el límite de la conversión. Si yo cambiaba anteriormente el límite de la conversión, por ejemplo de 0.75 a 0.8, si lo cambio nuevamente acá va a tener un mayor impacto en la función objetivo. Y la función objetivo que nos arroja esta vez es de 2.02025 sobre la 5. Y como en el escenario pesimista tenemos esta info que está acá, como resumen. Aquí está aproximada la función de capital. 35.3 grados Celsius la temperatura. 100 metros cúbicos
el volumen, está el capital de 2 por 10 a la 5 pesos al año. Nuevamente la conversión es de 0.75, puesto que tenemos la restricción de desigualdad activa, un área de 53.1 metros cuadrados y un flujo de servicio de 15 metros cúbicos. Puede estar por segundo o por hora. Pero eso, entonces vamos ahora a hacer las preguntas de análisis. Antes del análisis de los precios sombra, o sea, antes del análisis de cada pregunta del ejercicio, primero vamos a hacer un análisis de los precios sombra que están acá, que se puede ocupar información del máster directamente. Entonces, este tipo de información yo creo que no la han visto, cómo ocuparla, y se ocupa de la siguiente forma. Uno llama aquí al lambda, que es lo que nosotros tenemos definido, donde alberga los valores de los precios sombra, pone un punto y pone el término que quiere, que sería en este caso INEC non-lim. Entonces, INEC non-lim, lambda.INEC non-lim me entrega el valor que sería 4.9. Este es el caso de la pregunta 4. Y todavía no aumentamos el precio de la calefacción. Entonces, la función objetivo es 1.75 exponente a la 5. Entonces, aquí lo que se hace para ver en qué afecta el precio sombra, aquí primero vamos a disminuir el límite de la límite de la restricción. Límite de la restricción. La restricción tenía 0.75 límite y como está activo, ya que el INEC non-lim es mayor a 0, entonces como está activo hay un cambio. Vamos a ver esto que está acá. Como está activo, entonces si yo varío este límite, me va a variar la función objetiva. Entonces siempre se pregunta en cuánto varía la función objetiva. Entonces aquí está el delta. En eso va a variar la función objetiva. En menos 2,4540. Entonces cuando hay una disminución, este delta que está acá siempre es el valor que yo voy a entregar como variación. Entonces, el valor final sería 0.7. En eso va a ser el valor final que yo le voy a entregar. Y el valor anterior era 0.75. Pero al final 0.8, 0.75. Entonces un aumento, una disminución. Si hay un aumento, la función objetivo debería aumentar su valor en esto que está acá. Entonces finalmente, aquí, esto que está a continuación, serían los valores finales de la función objetivo. Si es que yo disminuyera, sería ese el valor final, 1.5 se destina exponente a la 5, si es que yo aumento a 0.8 sería 1.8987 exponente a la 5. ¿Cómo se puede corroborar esto? Entonces vamos directamente, por ejemplo, a disminuir a 0.7 este valor que está acá, y vamos a lograr la simulación. Entonces, para recordarnos, esto era 1.5 exponente a la 5. Entonces eso nos debería dar ahora la función objetiva. 1.5 exponente a la 5. Si se fijan, nos da eso. Así que efectivamente, así funcionan los precios. Finalmente vamos a hablar un poco del análisis del problema. Que es lo que debería como explayarse dentro de lo que yo puse acá como respuesta. Igual, aunque no son respuestas correctas, tienes que igual explayarse como definiendo más las cosas que están pasando. Por ejemplo, los costos de construcción del reactor e intercambiador de calor, los costos de calefacción, la solución óptima, que serían los CAP, la solución óptima que se encuentra con el FINCON, propone alcanzar una conversión mínima, que sería el 0.75. Y si se fijan, también tenemos que decir que hay un gran volumen del reactor y que, bueno, este valor que está acá, que es flujo de inicio de 20 metros cúbicos. Este resultado fue hallado cuando teníamos un
definido el calor de calefacción como el valor más bajo. Estos fueron los resultados. Cuando ya el calor de calefacción aumentó a 100 metros cúbicos, perdón, aumentó a 5 contra menos 2, encontramos un volumen máximo del reactor de 100 metros cúbicos. Entonces, cuando aumenta el calor de calefacción, ¿qué es lo que hace el problema? Si se fija, disminuye el área de intercambio de calor. Entonces, la inversión que yo hago en el intercambiador de calor no es tanta como la inversión que yo hacía antes, que ahora, antes tenía una inversión de 79 metros cuadrados. Ahora reduzco lo que más se pueda ese valor, puesto que el costo de calefacción impacta dentro del problema. ¿Y qué forma impacta? Ahora llego al límite superior del volumen. Entonces, si tuviese un límite superior del volumen mucho más alto, el problema sería ubicar el mayor valor para que no tenga que incurrir en tantos costos de calefacción. Eso es lo que ocurre. Entonces, si se fijan, el área es menor, entonces también tengo un flujo menor. Y por eso tengo que acotar el costo de calefacción que ahora subió. Tengo que disminuirlo de alguna forma. Entonces, eso es lo que ocurre. La última pregunta, la pregunta 6, es una pregunta de análisis, que es comparar el caso 4 con el escenario pesimista. Que sería comparar este escenario pesimista con este caso. Si se fijan, el aumento en el CAP es del orden muy bajo, como aproximadamente el 1%. Y en el escenario pesimista, claramente se tiene un mayor costo de capital. Es porque estamos poniendo en el peor de los casos. Y ahí sí que hay que tener cuidado porque tenemos que esta restricción ahora va a estar activa. Entonces, cualquier modificación que nosotros le hagamos va a impactar directamente a nuestra función objetivo. Y eso tiene que ver con los precios sombra, que en este caso sí tenía un valor que era positivo. Y eso ha sido todo. Es importante poder explayarse harto con que esto hace sentido, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, que el costo de calefacción era mucho más barato, ¿sí? Alrededor de 2 pesos más barato en general. Anualmente, yo podría, eh, yo podría comprar un intercambiador de calor de 39 metros cuadrados. Sin embargo, si ese costo aumenta en 2, de forma anual, el impacto es muy grande. Y eso generaría que casi disminuya la mitad del área de intercambiador de calor que yo voy a invertir. Y en cambio, en el reactor, yo invierto en grande, puesto que el costo de la calefacción está afectando al intercambiador de calor. Y eso es como lo que el problema se encarga de disminuir los costos. ¿Y cómo hace eso? Aquí el área la disminuye. Disminuye el área, lo que más se puede. ¿Y cómo sé qué es lo que más se puede disminuir el área? Entonces, porque el volumen llega a 100 metros cúbicos. Entonces, si el volumen puede ser mayor aún que esto, probablemente lo que haría el problema es seguir disminuyendo el área y encontrar un volumen mayor. ¿Por qué? Porque la restricción está activa. Entonces, si el volumen aumenta, va a impactar directamente acá en la función de costos, y si el volumen disminuye del reactor, eso quiere decir que tendría menos costos, si ese límite lo intento disminuir. Entonces, aquí, en el escenario pesimista, debería haber la forma de disminuir ese límite para encontrar un menor costo. Y esa forma parece lo que más se puede hacer. Entonces, el ejercicio tiene hartas cosas nuevas, así que tienes que analizarlo bastante a fondo. Cualquier cosa me dicen. Así que eso ha sido todo.